Hoy visité el centro comercial de outlets de Outlet Kitakyushu. Es un outlet muy popular, muy concurrido en días festivos. Aquí antes había un parque de diversiones llamado Space World, con temática espacial. Este parque de diversiones, pese a la quiebra de la operadora, se recuperó, pero finalmente perdió ante Aeon y cerró. En este video les mostraré Space World, un parque de diversiones en Kitakyushu, Fukuoka, que operó hasta 2017. Vine a la estación Space World en la línea principal Kagoshima de Japan Railways. Aunque Space World ya está cerrado, parece que el nombre de la estación sigue siendo el mismo. No diría que la estación parece un parque de diversiones, pero el lugar es elegante con su toque de ladrillos. Frente a la estación, aunque solo es debajo de un paso elevado, hay una plaza y está preparada para recibir a muchas personas. Bien, la ubicación de la estación de Supeguarudo es aquí. Desde aquí son menos de 15 minutos, está cerca. Desde la estación son 5 minutos a pie. Aquí estaba la antigua entrada principal de Supeguarudo. Ahora parece como si fuera la puerta trasera del outlet, pero ciertamente aquí estaba la entrada principal. Bueno, en el terreno donde estaba Supeguarudo, en 2022 abrió The Outlet Kitakyushu. Como vine entre semana y además estaba lloviendo, había poca gente, pero los fines de semana viene mucha gente. Siempre que vengo a grabar, siempre está lloviendo o nublado. Casi nunca hay días soleados. ¿Será porque soy como un shinigami que siempre visita centros comerciales abandonados? Bueno, simplemente soy un hombre al que siempre le llueve. Como era de esperarse de un antiguo parque de diversiones, este outlet es enorme. Como no hay un segundo piso, la cantidad de tiendas no es tan grande. Son alrededor de 140 tiendas, así que no es que haya muchísimas. En superficie, este outlet es el segundo más grande de Japón. Primero, mientras caminamos por el outlet, les resumiré la historia de Space World desde su apertura hasta la quiebra de la empresa operadora original. Primero, este lugar, Shin Nihon Seitetsu, era una fábrica de la siderúrgica Yahata, hoy Nippon Steel. Alrededor de 1970, para aumentar la capacidad de la planta siderúrgica Yahata y modernizar el equipo envejecido, se construyó una nueva planta siderúrgica en las cercanías, y la planta original fue cerrando gradualmente sus operaciones. Como resultado, desde la década de 1980, se convirtió en un terreno inutilizado y abandonado. Por supuesto, dejarlo abandonado sería un desperdicio. Por eso se empezó a buscar nuevas formas de aprovecharlo. Entre esas opciones, se propuso abrir un parque temático en este extenso terreno. En ese momento, Universal Studios estaba considerando expandirse a Japón. Era una oportunidad única, Shin Nihon Seitetsu. Seleccionamos y propusimos varios terrenos, incluido Yahata, como posibles ubicaciones para USJ. USJ se inauguró en la costa de Osaka, donde antes operaban industrias como Hitachi Zosen y Sumitomo Metal Industries. El terreno de Nippon Steel no fue elegido. No se sabe la razón. Creo que decidieron basándose en la renta, ubicación y otros factores. Pero tal vez fue porque Osaka tiene mejor acceso desde todo Japón y se espera que más turistas visiten el lugar. La Nippon Steel Corporation fracasó donde ahora está USJ. No lograron renunciar al sueño de tener un parque temático. Por alguna razón, decidieron que ellos mismos operarían el parque temático. Y así, eligieron el espacio como tema. En 1990, abrieron el parque temático Space World con una inversión de 38.000 millones de yenes. El terreno era de Nippon Steel Corporation y Space World Kuniyadora Lota operaba el parque. El tamaño era como la mitad del de USJ.
Desde antes de su apertura, atrajo mucha atención y parece que muchísima gente lo visitó, convirtiéndose en un parque de diversiones representativo de Kyushu. El símbolo de Space World era una maqueta real del transbordador espacial. Había otras atracciones típicas como la Rueda de la Fortuna y la Montaña Rusa, pero, a diferencia de otros parques de diversiones, también cumplía una función educativa al motivar el interés por el espacio y el desarrollo espacial. Un ejemplo es el Space Camp, donde había un programa para experimentar el entrenamiento de astronautas. Como fan de las atracciones interactivas y experiencias inmersivas, me interesa mucho. Muchas gracias. Cuando el parque abrió, no existía la estación de Space World. La estación abrió en 1999, 9 años después. Antes, la estación más próxima era Eda-san. Al principio, parecía que había un puente peatonal de la estación Eda-san a Space World. La entrada está aquí, por lo que está lejos. Caminando, toma como 15 minutos. Por cierto, antes había un puente peatonal, pero ya no queda rastro. Space World tuvo 2.16 millones de visitantes en 1997, pero luego bajaron. Esto sucedió a pesar de que, después de la apertura, se hicieron inversiones activas, como la introducción de nuevas atracciones. En general se dice que hay dos causas principales. El primer accidente fue en 1998. Fue instalado en una torre llamada Torre Atlas. El cable de la atracción, donde los carritos suben y bajan, se rompió y un carrito cayó desde una altura de aproximadamente 38 metros, resultando en 12 personas heridas, algunas de gravedad y otras leves. Se dice que el cable se rompió debido al desgaste por el paso del tiempo, por lo que se puede pensar que hubo falta de mantenimiento. Por eso uno se pregunta si las demás atracciones están seguras. La disminución de la imagen es uno de los factores. Antes hablé sobre uno que estaba en Osaka. En el parque de diversiones Expoland también ocurrió un accidente mortal por falta de mantenimiento, lo que provocó una gran disminución en el número de visitantes. No logró recuperarse y cerró para siempre. Comenté ese caso. Tanta gente va a divertirse. Que ocurra un accidente trágico en un parque de diversiones tiene un gran impacto. Otra razón es la menor demanda de parques de diversiones en el país. Tras el colapso económico, varios parques de diversiones cerraron. Así son los tiempos. Si dicen que no se puede evitar, no se puede. Además de esas dos razones, creo que Nippon Steel no sabía operar un parque de diversiones, lo cual fue una limitación. Se considera difícil operar un parque de diversiones. Si no ofreces novedades, la gente te olvida y cree que basta con ir una vez. Al fin y al cabo, esto es una industria del entretenimiento. No es como poner un supermercado y que la gente venga solo por eso. Es diferente a un centro comercial. No importa cuántas atracciones nuevas presentes, si no son interesantes, nadie hablará de ellas. Al final, la tendencia a la baja en el número de visitantes no se pudo detener, y en 2004 el acumulado fue de 35.1 mil millones de yenes. Terminamos acumulando pérdidas. Después, Space World pidió aplicar la ley de reorganización civil en 2005 al año siguiente. La ley de reorganización civil ayuda a personas con problemas económicos, permite que empresas o personas reorganicen sus deudas bajo supervisión judicial y busquen reconstruir su negocio. Por lo tanto, en realidad es una quiebra. Kabushiki Gaisha, Supesu Warudo y Shin Nihon Seitetsu dejan la operación. La propiedad del terreno es de Shin Nihon Seitetsu, pero la operación del parque de diversiones fue asumida por la empresa operadora de resorts Kamori Kanko. Kamori Kanko es una empresa bastante famosa como operadora de resorts y actualmente sigue administrando numerosas instalaciones. Por ejemplo, Rusutsu Resort en Hokkaido y Himeji en Hyogo, Central Park, el Reino Animal Izu en la prefectura de Shizuoka, entre otros.
Por cierto, dicen que un parque de diversiones que utiliza un terreno extenso cuesta 10 millones de yenes. Lo obtuvieron con una inversión muy barata y realmente querían que alguien lo reconstruyera de alguna manera. Quizá por Shin Nihon Seitetsu, pero la renta era muy barata. Como Shin Nihon Seitetsu asumió la pérdida de 35.100 millones de yenes, Kamori Kanko no pagó nada. Solo quiero que recuerden que Kamori Kanko se hizo cargo bajo condiciones increíblemente favorables. En resumen, Kabushiki Gaisha Space World quebró y Kamori Kanko asumió la operación. Ahora junto al outlet está el Ion Mall Yahata Higashi. Es un Ion Mall inaugurado en 2006 y aunque la mayoría no lo note, conserva ese estilo de centro comercial Aeon de los 2000. Para el almuerzo, aunque no fue nada típico de Fukuoka, comí udon en la zona de comida del Aeon Mall. Este sitio fue parte de la siderúrgica Yahata y, tras usarse temporalmente para exposiciones y ferias regionales, abrió por el proyecto de reurbanización Yahata Higashida Comprehensive Development. El terreno sigue siendo de Nippon Steel. Ion renta el terreno y opera Ion Mall. Esa es la situación. En la segunda mitad, Kamori Kanko tomó la operación. Repasemos hasta el cierre de Space World. Kamori Kanko adquirió Space World en condiciones excepcionales y conservó sus instalaciones. Por supuesto, al ser una empresa operadora de resorts, también tienen conocimientos sobre la gestión de parques de diversiones. Primero, instalaron nuevas atracciones. Tras la reconstrucción, la atracción principal fue la montaña rusa Satan. La velocidad máxima de 130 km por hora y otras características atrajeron a mucha gente y se volvió muy popular. Como las que hay en parques de diversiones comunes. Debido a que se introdujeron muchas atracciones como las que hay en los parques de diversiones, a partir de finales de los años 90 empezó a convertirse en un parque de diversiones común y corriente, y poco a poco fue perdiendo su temática espacial. Pero después de que Kamori Kanko se hizo cargo de la administración, al parecer se volvió aún más como un parque de diversiones cualquiera. Recortaron personal e instalaciones, bajaron mucho el precio del pase anual, abrieron áreas como la alberca y colaboraron con Conan, Gundam y Sarako, cambiando su gestión a enfocarse en la comunidad local. En 2016 murió por culpa de la empresa Acuario de Hielo. Compraron 5.000 peces, los enterraron bajo la pista de patinaje y organizaron un evento para patinar sobre ellos. Recibieron muchas críticas en internet, pero así son las cosas. Fueron organizando eventos uno tras otro para que la gente no se aburriera y siguiera visitando. Hicieron varios esfuerzos e innovaciones. Los visitantes volvieron gradualmente, asumieron la administración y en 4 años obtuvieron ganancias. Todo parecía marchar bien así. Pero fue algo repentino. A fines de 2016, Kamori Kanko anunció el cierre de Space World para finales de 2017. Se creía que el cierre fue por menos visitantes debido a baja natalidad, menos población, más opciones de entretenimiento y competencia con Huis ten Bosch, causando pérdidas financieras. Pero no fue así. De hecho, parecía que el propio Space World todavía quería seguir operando. Space World era operado por Kamori Kanko y el terreno era de Shin Nihon Seitetsu. Quien no veía con buenos ojos el éxito de Space World era Shin Nihon Seitetsu. Kamori Kanko solo operaba el negocio como arrendatario, pagando la renta del terreno. Como mencioné, la renta era muy barata. En su peso barudo, se dice que el cierre se debió a que las negociaciones para renovar el contrato de arrendamiento entre Shin Nihon Seitetsu, el propietario del terreno, y Kamori Kanko, el operador, no llegaron a buen puerto. De hecho, Kamori Kanko también comentó que no cerraron el parque por estar en números rojos. Creo que, al renovar el contrato, aunque el terreno se alquilaba barato, probablemente propusieron un aumento considerable en la renta.
Bueno, sí, un aumento significativo, pero creo que solo era porque antes era demasiado barato. Pienso que el aumento fue dentro de lo razonable, pero hasta ahora han estado disfrutando de la renta baja, ¿verdad? Fue como decir, de ahora en adelante, eso ya no será posible, o algo así. El cierre se debió a que Kamori Kanko no pudo aceptar esa propuesta. Y así, en la víspera de Año Nuevo de 2017, después de que terminó el evento de cuenta regresiva, Space World cerró sus puertas. Cerrar después de un evento de Año Nuevo es una forma bastante genial de terminar, ¿no crees? Luego, varias atracciones se mudaron a otros parques, pero siguieron siendo el símbolo del parque. El modelo del transbordador espacial fue retirado, pero como no encontraron a nadie que lo aceptara, lo desmantelaron. Con el tiempo, el terreno quedó vacío. En este contexto, Nippon Steel empezó a buscar nuevos empresarios para aprovechar el terreno. Y, sí, le dieron el derecho de negociación preferente a Ion Mall. Ya estaba prácticamente decidido. Como era de esperarse, Ion Malls fue elegido y se inauguró The Outlet Kitakyushu. Quizá algunos de ustedes ya lo sabían, pero The Outlet es un centro comercial de outlets operado por Ion Mall. Ion Mall espera un efecto sinérgico con el Ion Mall Yahataigashi cercano, mientras que Nippon Steel podrá desalojar a Space World, que pagaba poca renta, y recibir una renta adecuada de Ion Mall. Aunque suba el alquiler, no debería haber problema si siguen en números negros. Creo que surgirán voces que preguntarán por qué Kamorikako no renovó el contrato de arrendamiento. Como usted dice, si Kamoriko hubiera tenido la capacidad de pagar un alquiler adecuado, Space World podría haber seguido operando, pero siendo sincero, simplemente no tenían esa capacidad. Considero que las ganancias de Space World fueron por el bajo alquiler del terreno de Nippon Steel. De haber pagado uno justo, seguramente habrían tenido pérdidas. Tampoco todo fue lamentable para el lado de Camorinco. Algunas de las atracciones que se usaban en Space World fueron desmanteladas. Otras se trasladaron a otros parques de diversiones operados por la misma empresa, y algunas se vendieron al extranjero. Convertir el terreno en lote baldío fue caro, pero obtuvieron el parque de diversiones barato, ganaron por la renta baja y vendieron las atracciones. Si lo ves así, al final salieron beneficiados, ¿no crees? Eso fue todo hasta Heian. Parece que hay algo turbio detrás, pero no es bueno hablar demasiado basado en suposiciones, así que lo dejaré hasta aquí. Bueno, aunque Space World cerró y aún no han pasado 10 años desde su cierre al momento de publicar este video, casi no queda nada que pueda considerarse un vestigio. Primero está el elevador que se encuentra frente a lo que solía ser la entrada principal de Space World. El elevador es plateado y tiene un aspecto espacial. Si te fijas, hay extraterrestres dibujados. ¡Qué lindo! Pensé que tal vez los extraterrestres serían los que te darían las indicaciones dentro del elevador, así que me subí, pero en realidad no fue así. Y también está el baño, que está un poco alejado. Es patrimonio de la humanidad y está cerca de la antigua oficina principal de la siderúrgica Yahata. Aquí hay un extraterrestre dibujado, está lindo. Recientemente abrió en el outlet el Museo de Ciencias de Kitakyushu, llamado Spesulabo. Gracias a esta instalación, aunque la estación aún se llame Space World, casi no se siente raro. Por cuestiones de tiempo, no pude ir, pero parece que también tienen un planetario y se puede disfrutar bastante. Como estaba lloviendo, hubo momentos libres durante la grabación, así que me arrepiento de no haber ido. Esto es lo único que encontré como vestigios. Si saben de otros, avísenme. Por cierto, Shin Nihon Seitetsu cambió su nombre a Shin Nitetsu Sumikin y luego a Nihon Seitetsu, pero en el video, para facilitar, se usa uno solo. Lo unificamos como Shin Nihon Seitetsu. Sé que puede parecer extraño, pero les pido comprensión. En este video,
Me enfoqué principalmente en cómo Space World llegó a su cierre. Por otro lado, solo mencioné brevemente cómo era el parque de diversiones, pero fue un lugar muy querido por mucha gente. Era un parque de diversiones muy querido y el último año nuevo se celebró a lo grande, atrayendo a muchos. Así que, si les interesa, por favor investiguen al respecto. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.